Un fuerte aplauso para Gaby Ochoa. Buenas tardes, noches. Bueno, en abril del 2014 estaba yo en Chicago. Me habían llamado para ir al Chicago Latino Film Festival a presentar mi primera película, Sabemos lo que era, ¿no? Llegué con un jet lag impresionante y me dijeron, no, tienes que irte corriendo a presentar la película. Total, que yo me voy al cine, la película se empieza a proyectar, hay coloquio y después viene una señora como esta y me dice, me ha gustado mucho tu película, pero sobre todo me ha gustado mucho tu ciudad, Venecia. Y sale corriendo. Y yo no me dio tiempo a cogerla para decirle, señora, Venecia no es Valencia. Pero bueno, ya cuando vaya a Venecia se dará cuenta. Eso me hizo llegar a una reflexión muy interesante sobre nuestra ciudad. ¿Sabemos vender nuestra ciudad fuera de nuestras fronteras o seguimos siendo sol, playa y, bueno, y juerga o hay algo más, ¿no? Siempre que voy a Glasgow, que he ido varias veces, una ciudad que he ido varias veces, tengo un relato claro de la ciudad, ¿no? Es mal tiempo, es rock and roll, los garajes, es guitarras. Allí han nacido grupos como Bell and Sebastian, como Tennis Fan Club o como los Cefis, que los tenéis ahí, ¿no? En un concierto memorable en el 2004. Cuando voy a Edimburgo, es una ciudad que respira teatro. Tenemos claro el Fringe, tenemos claro el Festival Internacional, tenemos claro muchos festivales que circulan en Edimburgo bajo el paraguas o el término Edimburgo Festival. Glasgow y Edimburgo, como pasa en Rotterdam o como pasa en Rotterdam en Holanda o como pasa en Montpellier en Francia, son ciudades que, atentos, tienen 600.000 habitantes, menos de 600.000 habitantes, o sea, menos que los que tenemos en Valencia. Sin embargo, son culturalmente muchísimo más potentes. Y no voy a poner los ejemplos clásicos de Berlín, de París, de Nueva York, no. Son ciudades que han dado valor a su cultura y a su patrimonio. Perdonad esta foto, pero es que cuando puse Google Imágenes cultura, os aseguro que salió esta foto, ¿eh? No es broma, os lo juro, de verdad. Bueno, y pese a que he estado hablando del mundo anglosajón, sí que es verdad que, digamos, en el mundo, digamos, hispanoparlante hay 500.000 millones de habitantes que no lo podemos obviar, ¿no? Somos imágenes, todos tenemos una imagen, incluso las ciudades tienen imágenes y eso, mirad qué imagen más patética tengo yo. Incluso las ciudades tienen imágenes y eso genera un turismo de mayor o menor calidad. Pero no debemos obviar, creo, que el talento creativo que hay en esta ciudad. Por lo tanto, dejadme que meta en vuestra mente un término que creo que es importante. Se llama Valenburgo. Es la mezcla perfecta entre Valencia y Edimburgo, ¿vale? A partir de ahora, creo que es la primera vez que podemos cambiar nuestra imagen, que podemos dar una imagen distinta a la imagen que estamos dando fuera, ¿vale? Que podemos darle un valor esencial a la cultura en nuestra ciudad, ¿vale? Yo tengo una imagen estupenda, como podéis ver aquí. Ya no es la imagen del gorrito, sino la imagen de, parece un cineasta y todo. Gracias, Pau, por la foto. Bueno, lo hacen, en Valencia lo han hecho muchos festivales, ¿vale? Lo ha hecho gente como La Cabina a nivel de mediometrajes, lo ha hecho como Ruzafa Escénica y Cabañal Inti a nivel de teatro, lo hacen en el aspecto literario Valencia Negra y Vociferio, en poesía, lo hacen muchos festivales, podría seguir, ¿vale? Y es que, de alguna manera, las ciudades en verdad no se dictan, como es lo que nos estaba pasando, sino creo que se escriben y se pintan, ¿no? Qué bonita está Madrid aquí pintada, ¿vale? Yo odio, en verdad, ser la zona cero de la crisis, ser la parte de atrás de la corrupción. Odio de verdad que sea la gran tragedia española, como me dijo una vez una amiga alemana cuando vino a Valencia. Odio de verdad este tipo de imágenes. Cuando vas fuera de Valencia es brutal ver este tipo de imágenes. Por lo tanto, creo que tenemos que crear una cosa que yo llamo la Liga Fantástica de los Eventos Creativos. ¿Y qué es la Liga Fantástica de los Eventos Creativos? Es como los X-Men de la cultura, aquí los tenéis, con toda la cultura valenciana dentro de un mismo ropaje, de un mismo pelaje, que estén todo tipo de eventos culturales y promocionarlo y venderlo, que creo que es importante que lo hagamos. Como he dicho antes, esto lo hacen en Edimburgo muy bien, se llama Edimburgo Festival, lo hace en Nueva York el Creative Capital y muchas otras capitales que tienen el Creative Capital. Es decir, son eventos que hacen ciudad, que escriben ciudad, que coordinan la ciudad culturalmente y esto lo podemos hacer, ¿vale? Yo creo que es importante. De alguna manera, yo creo que podemos cambiar el relato de esta ciudad. Creo en una ciudad participativa, creativa, lúdica y, obviamente, crítica. Creo y sueño con una ciudad teatralizada, una ciudad que respire cultura, una ciudad como Edimburgo, que tenga, digamos, que esté volcada directamente a la cultura, ¿vale? ¿Es Valencia un potencial cultural? Yo creo que podría serlo, ¿no? Que podría ser. Tenemos playa, tenemos sol, podemos tener cultura. Yo creo que debe ser el nuevo PAC del nuevo curso político-cultural. Para mí, yo creo que es hola Valenburgo, adiós Valenrita. Yo creo que es la hora de los creativos, es la hora de los creadores.
Y como vemos, esta señora nos está mirando y nos está diciendo, venga, creadores, crear. Bueno, pues nada, muchas gracias.